El apego emocional es una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano, y lo más paradójico es que en la mayoría de los casos, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en él. Creemos que el amor, la felicidad o el éxito dependen de algo externo, de una persona, de una situación o de un resultado que ansiamos. Pero, ¿qué pasa cuando ese algo desaparece o cambia? Nos sentimos perdidos, rotos o incompletos. El apego nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de expectativas y miedo, miedo a la pérdida, miedo a la soledad, miedo a no ser suficientes sin aquello a lo que nos aferramos. Y ese miedo nos lleva a vivir en constante ansiedad, tratando de controlar lo incontrolable, resistiéndonos a la posibilidad de soltar. Pero, ¿qué sucedería si aprendiéramos a dejar ir? Si entendiéramos que la felicidad no depende de nada ni de nadie más que de nosotros mismos. Pensemos en una situación que probablemente hayas vivido o visto en alguien cercano, una relación que se ha convertido en una fuente de sufrimiento. A pesar de los problemas, la persona sigue ahí, aferrándose a la esperanza de que todo volverá a ser como antes. Se engaña a sí misma, justifica el dolor, y el simple pensamiento de soltar provoca un pánico profundo. ¿Por qué? Porque el apego nos hace creer que sin esa relación, sin esa persona, nuestra vida se derrumbará. Pero, ¿es eso realmente cierto, o es solo un reflejo del miedo a lo desconocido? El apego emocional no solo se manifiesta en las relaciones, lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida. Nos apegamos a nuestra identidad, a nuestros logros, a nuestras posesiones, incluso a nuestras creencias. Nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas y sufrimos cuando la realidad nos muestra que no podemos controlarlo todo. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Es el apego amor o es miedo disfrazado de amor? Este video es una invitación a reflexionar. Vamos a explorar cómo se forma el apego emocional, por qué nos hace sufrir, y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a soltar? Porque soltar no significa perder, significa liberar la necesidad de poseer, de controlar, de depender. Y cuando aprendemos a soltar, descubrimos que la verdadera paz no está en aferrarnos, sino en confiar en que somos suficientes, con o sin aquello que tanto tememos perder. Primero veamos. ¿Qué es el apego emocional? El apego emocional es una trampa sutil que nos mantiene encadenados a la ilusión de que algo externo puede brindarnos estabilidad y felicidad permanente. No se trata solo de relaciones amorosas o familiares, el apego puede manifestarse en cualquier aspecto de la vida, en nuestro trabajo, en nuestros logros, en los objetos materiales que poseemos o incluso en nuestra identidad personal. Nos aferramos porque sentimos que sin eso, nuestra vida perdería sentido. Pero, ¿qué sucede cuando lo que creemos necesitar desaparece o cambia? Piensa en alguien que haya dedicado años de su vida a su carrera profesional. Construye una identidad basada en su éxito, su reconocimiento y la validación de los demás. Su trabajo se convierte en su refugio emocional, en su seguridad. Pero un día, la empresa para la que trabaja decide prescindir de él. De repente, siente que ha perdido todo. No solo su fuente de ingresos, sino también su propósito. Se sumerge en una crisis existencial porque ha basado su valor personal en algo externo que nunca estuvo completamente bajo su control. Ahora, llevemos esto a un nivel más personal. Imagina a una persona que ha estado en una relación de pareja durante muchos años. Ha construido su vida en torno a su pareja, ha desarrollado hábitos y sueños compartidos, y ha depositado toda su felicidad en esa conexión. Pero un día, la relación termina. Ya sea por una ruptura inesperada, una traición o simplemente por el desgaste del tiempo. ¿Qué sucede entonces? Siente que su mundo se derrumba. Su mente se llena de preguntas, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo adelante sin esta persona? ¿Quién soy yo sin esta relación? Lo que antes parecía sólido y eterno ahora se ha convertido en incertidumbre, y el dolor del apego se transforma en sufrimiento.
Este tipo de apego también se manifiesta en las creencias que adoptamos a lo largo de nuestra vida. Piensa en alguien que ha crecido con una visión específica del mundo, de la religión, de la política o de lo que significa el éxito. Durante años, ha construido su identidad en torno a estas creencias, pero un evento inesperado desafía todo lo que alguna vez consideró cierto. Se siente confundido, perdido, incluso traicionado. No porque haya descubierto una nueva verdad, sino porque ha perdido algo a lo que estaba apegado y que le brindaba una sensación de seguridad. Pero lo más interesante del apego emocional es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en él. Vivimos con la ilusión de que ciertas cosas deben permanecer inmutables en nuestra vida para que podamos sentirnos bien. Creemos que necesitamos que nuestra pareja nunca cambie, que nuestro trabajo nos brinde estabilidad para siempre, que nuestra familia siempre esté ahí o que nuestro cuerpo nunca envejezca. Pero la realidad es que la vida es cambio. Nada es estático, y cuanto más nos resistimos a esto, más sufrimos. Aquí surge una pregunta crucial. Si todo en la vida está en constante movimiento, ¿por qué nos aferramos con tanta desesperación? La respuesta radica en el miedo. El miedo a la pérdida, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no ser suficientes sin aquello a lo que nos hemos aferrado. Pero este miedo no es real, es solo una proyección de nuestra mente, una historia que nos contamos a nosotros mismos para sentirnos seguros. El apego nace del miedo. Miedo a la pérdida, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente. Es un reflejo de nuestra necesidad de control, de sentirnos seguros en un mundo en constante cambio. Pero aquí está la paradoja, cuanto más nos aferramos a algo, más miedo sentimos de perderlo. Y ese miedo nos convierte en prisioneros de nuestras propias emociones. El apego genera ansiedad porque nos hace vivir con la constante sensación de que algo podría salir mal. Nos hace depender de algo externo para sentirnos bien, y cuando eso cambia, nuestra estabilidad emocional se derrumba. Vivimos en alerta, tratando de evitar lo inevitable. La transformación, el cambio y la impermanencia. Imagina que tienes una relación de muchos años y te has acostumbrado a que esa persona sea tu fuente principal de felicidad. ¿Qué sucede cuando empiezas a notar cambios en la dinámica? Surge el miedo, miedo a que la relación termine, miedo a que la otra persona ya no sienta lo mismo o miedo a que sin esa conexión tu vida pierda sentido. Pero, ¿realmente es amor lo que sientes, o es miedo a quedarte solo? Este tipo de apego hace que muchas personas permanezcan en relaciones tóxicas o infelices solo porque el miedo a la pérdida es mayor que el deseo de libertad. Se aferran a lo conocido, aunque duela, porque el vacío de la incertidumbre parece insoportable. El apego también nos hace proyectarnos constantemente en el futuro, imaginando escenarios de pérdida y sufrimiento. Nos aferramos tanto a la idea de cómo deberían ser las cosas que cualquier desviación de esa expectativa nos genera ansiedad. Por ejemplo, alguien que deposita toda su identidad en su carrera profesional y logra un trabajo perfecto, podría obsesionarse con la idea de que ese éxito debe ser permanente. Pero ¿qué sucede cuando las circunstancias cambian, si la empresa decide prescindir de esa persona, o si su desempeño ya no es el mismo? La sensación de vacío es devastadora. La identidad de esa persona estaba atada a su trabajo, y al perderlo, siente que ha perdido una parte de sí mismo. El apego nos hace olvidar que nada es permanente. Nos hace resistirnos al cambio, cuando en realidad, la transformación es parte de la vida. ¿Por qué sufrimos entonces? Porque creemos que las cosas deben permanecer iguales para que podamos sentirnos bien. Lo que muchas veces escuchamos como zona de confort. El apego no solo nos hace sufrir por lo que tememos perder, sino porque nos hace creer que somos lo que poseemos o lo que los demás piensan de nosotros. Nos identificamos con una imagen, con un rol, con una historia personal, y cuando algo desafía esa identidad, nos sentimos amenazados. Por ejemplo, alguien que toda su vida ha sido visto como el exitoso de la familia, podría experimentar una crisis profunda,
sí, en algún momento, su éxito se ve comprometido. ¿Por qué? Porque su valor personal está atado a un logro externo. Sin él, siente que no es nadie. Este tipo de apego genera un sufrimiento innecesario, porque nos hace depender de validaciones externas en lugar de conectar con nuestro valor interno. Nos olvidamos de que nuestra esencia no depende de títulos, relaciones, posesiones o estatus. El apego nos hace creer que, si nos aferramos lo suficiente a algo, podremos evitar el dolor. Pero la verdad es que el dolor de la pérdida es inevitable. Lo que sí es opcional es el sufrimiento prolongado que creamos al resistirnos a aceptar la realidad. Todo en la vida cambia. Las relaciones evolucionan. Las personas crecen. Los trabajos terminan. Las creencias se transforman. La seguridad que buscamos a través del apego no es real, porque se basa en la ilusión de que podemos controlar lo que está fuera de nosotros. El primer paso para liberarnos del sufrimiento que causa el apego es reconocerlo. Pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Mi bienestar depende de algo externo? ¿Qué pasaría si lo perdiera? La verdadera seguridad no está en lo que poseemos o en quienes están a nuestro lado, sino en nuestra capacidad de adaptarnos, de soltar y de confiar en que somos suficientes tal como somos. Cuando entendemos que nada nos pertenece realmente, encontramos la verdadera paz. No significa que dejemos de amar o de disfrutar lo que tenemos, sino que aprendemos a hacerlo sin miedo, sin la necesidad de poseer y sin la angustia de perder. El apego emocional no solo nos hace temer la pérdida, sino que también expone una carencia más profunda: la falta de autoconfianza. Cuando no creemos en nuestra capacidad de ser felices por nosotros mismos, buscamos fuera lo que sentimos que nos falta dentro. Nos volvemos dependientes de personas, situaciones o logros para darnos una sensación de seguridad y valía. Esta dependencia no es más que el reflejo de un vacío interno que el ego intenta llenar con reconocimiento externo. Nos dice que necesitamos que otros nos validen, que su aprobación es lo que nos otorga valor. Nos convencemos de que nuestra felicidad depende de estar con alguien, de tener éxito o de encajar en ciertos estándares. Pero, en realidad, esta búsqueda constante de validación solo nos aleja más de nuestra propia esencia. Un claro ejemplo de esto es cuando alguien siente que no puede ser feliz o tranquila sin la presencia constante de su pareja. En lugar de disfrutar la relación desde la libertad, el miedo a la soledad lo lleva a desarrollar una dependencia emocional insana. Su bienestar se vuelve completamente dependiente del estado de la relación, lo que genera ansiedad y la necesidad de controlar al otro. Otro caso común ocurre cuando necesitamos que otros nos reconozcan para sentirnos valiosos. Si en el trabajo no nos felicitan, si en redes sociales no recibimos suficientes likes, o si en un grupo social no nos validan, sentimos que algo está mal con nosotros. Nos volvemos prisioneros de la opinión ajena, porque nuestra seguridad depende de factores externos. El problema con esto es que la validación externa nunca es suficiente. Hoy la tenemos, mañana no. Si basamos nuestra autoestima en la opinión de los demás, estaremos en un constante vaivén emocional, siempre buscando nuevas formas de obtener aprobación para sentirnos suficientes. El ego juega un papel crucial en este proceso. Nos hace creer que sin reconocimiento externo, no somos nada. Nos empuja a buscar éxito, estatus o relaciones, no porque realmente lo deseemos, sino porque hemos aprendido que nuestro valor depende de ellos. Esto explica por qué muchas personas permanecen en situaciones que ya no las hacen felices. Tienen miedo de soltar porque sienten que sin eso, perderán su identidad. No es solo apego a una persona o situación, sino al significado que le han dado a eso en su vida. En esto tiene un papel muy importante la falta de autoconfianza. Cuando no confiamos en nosotros mismos, buscamos fuera lo que no podemos darnos dentro. Esto nos lleva a depender emocionalmente de los demás. Necesitamos su amor, su validación, su presencia constante para sentirnos bien. Evitar la soledad a toda costa,
porque estar solos nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos, y eso puede ser aterrador. Aferrarnos a relaciones que ya no nos hacen felices, porque creemos que no encontraremos algo mejor o que sin esa persona no seremos suficientes. Tener miedo al cambio, porque nos sentimos incapaces de afrontar lo desconocido sin un apoyo externo que nos sostenga. Pero la verdad es que nadie puede darnos lo que nos falta por dentro. Si no aprendemos a sentirnos completos con nosotros mismos, siempre dependeremos de algo externo para llenar ese vacío. La única forma de romper este ciclo es construir una autoestima que no dependa de los demás. Algunas formas de hacerlo incluyen: primero, aprender a disfrutar la propia compañía. Estar solo no significa estar vacío. La soledad es una oportunidad para conocernos sin interferencias externas. Segundo, cuestionar la necesidad de validación externa. Preguntarnos si realmente necesitamos la aprobación de los demás o si es solo un hábito aprendido. Tercero, enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en lugar de buscar reconocimiento, trabajar en nuestro desarrollo personal y en aquello que nos hace sentir plenos. Cuarto, aceptar que nuestro valor no depende de lo que tenemos o de quienes están a nuestro lado. Nuestra esencia es valiosa por sí misma. Cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, el apego pierde su fuerza. Dejamos de buscar desesperadamente afuera lo que ya está dentro de nosotros. El amor propio y la seguridad interna son el verdadero antídoto contra el apego. La liberación del apego emocional no es un proceso instantáneo, sino un camino de autoconocimiento y transformación interna. El apego se ha arraigado en nuestra mente a lo largo de los años, reforzado por miedos, creencias y hábitos emocionales. Soltar el apego no significa dejar de amar o desconectarnos del mundo, sino aprender a relacionarnos desde la libertad y no desde la dependencia. Aquí te comparto algunas prácticas fundamentales para lograrlo. Primero, practica la aceptación. La raíz del apego está en la resistencia al cambio. Queremos que las personas, las relaciones y las circunstancias se mantengan inalterables porque nos brindan seguridad. Sin embargo, todo en la vida es transitorio. Aceptar que nada permanece igual nos permite fluir con la vida sin aferrarnos a lo que ya no nos pertenece. En lugar de luchar contra lo inevitable, aprende a abrazar el cambio como parte natural de la existencia. Segundo, fomenta la independencia emocional. La verdadera felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad de estar bien con nosotros mismos. Esto no significa alejarnos de los demás, sino liberarnos de la necesidad de su validación. Cuando aprendemos a disfrutar nuestra propia compañía, a valorarnos sin depender de la aprobación externa y a encontrar satisfacción en nuestro crecimiento personal, el apego pierde su poder sobre nosotros. Tercero, haz espacio para el desapego. Desapegarse no es sinónimo de renunciar ni de abandonar. Se trata de liberar la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. A veces, el miedo a la incertidumbre nos hace aferrarnos a relaciones, creencias o situaciones que ya no nos hacen bien. Aprender a soltar lo que ya no nos sirve nos permite abrir espacio para lo nuevo, para lo que realmente nos nutre y nos impulsa hacia adelante. Cuarto, vive en el presente. El apego nos mantiene atrapados en el pasado o en la expectativa de un futuro que aún no existe. Nos aferramos a lo que fue o a lo que queremos que sea, sin darnos cuenta de que la única realidad que tenemos es el ahora. Cuando entrenamos nuestra mente para enfocarnos en el presente, descubrimos que la paz y la felicidad no están en lo que deseamos o en lo que tememos perder, sino en la plenitud del momento presente. Liberarse del apego emocional es un acto de amor propio. Es aprender a confiar en la vida, en que todo lo que llega y todo lo que se va forma parte de un proceso natural de evolución. Cuando soltamos, nos permitimos ser libres, vivir en armonía y encontrar la paz dentro de nosotros, en lugar de buscarla afuera. Soltar no es un acto de indiferencia ni una renuncia al amor o al compromiso.
Es un acto de liberación interna, un reconocimiento de que nuestra felicidad no debe depender de lo externo. El apego nos hace creer que necesitamos poseer, retener o controlar para sentirnos seguros, pero en realidad, la verdadera seguridad nace de la confianza en nosotros mismos y en la vida. El verdadero poder de soltar radica en liberarnos del miedo a la pérdida. Cuando dejamos de temer lo que podría irse o cambiar, comenzamos a experimentar la vida con una nueva ligereza. En lugar de aferrarnos a lo conocido por miedo a la incertidumbre, aprendemos a confiar en que seremos capaces de encontrar paz independientemente de las circunstancias. Soltar significa abrir espacio para lo nuevo. Muchas veces, nos aferramos a situaciones, relaciones o creencias porque representan una zona de confort, aunque ya no nos hagan bien. Pero cuando soltamos lo que ya no nos aporta crecimiento, permitimos que nuevas oportunidades y experiencias lleguen a nuestra vida. No podemos recibir algo nuevo si nuestras manos están ocupadas sosteniendo lo viejo. Además, soltar nos ayuda a vivir con más gratitud y plenitud. En lugar de preocuparnos por cuánto tiempo tendremos algo o alguien, aprendemos a valorar su presencia en el momento presente. Cuando no intentamos retener lo que no nos pertenece eternamente, podemos disfrutarlo más profundamente mientras está con nosotros. El poder de soltar no se trata de perder, sino de ganar libertad, paz y confianza. Cuando entendemos que la vida está en constante cambio, dejamos de luchar contra la corriente y comenzamos a fluir con ella. Y en ese fluir, encontramos una paz más auténtica, una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de aceptar y abrazar cada momento tal como es. Conclusión. El apego emocional es una de las fuentes más comunes de sufrimiento, pero también una puerta hacia el crecimiento interior. Cada vez que nos enfrentamos al desafío de soltar, tenemos la oportunidad de fortalecernos, de conocernos mejor y de encontrar una paz más profunda. El apego nos hace creer que nuestra felicidad depende de lo que poseemos o de las personas que nos rodean, pero la verdad es que la verdadera plenitud nace de nuestra capacidad de estar en paz con nosotros mismos, sin depender de nada externo. Cuando aprendemos a soltar el control, dejamos de resistirnos a la naturaleza cambiante de la vida y abrazamos la realidad tal como es. En lugar de aferrarnos a lo que fue o a lo que deseamos que sea, aceptamos lo que es, con gratitud y confianza. La verdadera libertad no está en retener, sino en fluir con la vida sin miedo. Soltar no significa perder, significa liberarnos de las cadenas del miedo y la dependencia. Nos permite vivir con mayor autenticidad, con menos ansiedad y con una conexión más genuina con nosotros mismos y con los demás. En esta libertad, descubrimos que el amor no necesita posesión, que la felicidad no se encuentra en el control, y que la paz llega cuando aprendemos a confiar en nuestra capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos trae. Ahora te pregunto, ¿cómo ha influido el apego emocional en tu vida? ¿Qué prácticas has usado para liberarte de él? Comparte tu experiencia en los comentarios, así creamos juntos un espacio de reflexión y crecimiento. Si este video te gustó, dale like y suscríbete para más reflexiones sobre espiritualidad y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video.